Bienvenido al segundo podcast del mes de Vamos Finec. Recordando a todos que viene muchas cosas en estos próximos días y estamos aquí una vez más para poder compartir experiencias, testimonios, charlas y muchas cosas más a través de este podcast Vamos Finec. Tenemos un interesante tema en este día. Y además de recordarles a todos los que se están conectando, viendo este podcast, que comparten, le den like y que comenten todo lo que pueden recibir, vivir y compartir en este día y en esta transmisión. Miren, tenemos un interesantísimo tema que hemos traído en este momento. Hace poco y en días anteriores estuvimos en una reunión de directores internacionales en Houston, Texas. La reunión del inicio del año de todas nuestras actividades de fraternidad. Y ahí hubo un interesantísimo tema que marca el inicio de todo este año 2026. Y es la aceleración, profundizando para la aceleración divina, que lo compartió nuestro presidente internacional, don Francis Obuso. Y para compartir de esto y otros temas que pudimos recibir y que queremos compartir con ustedes, para eso he traído en este día a Uber Valdivia desde Telica, León. Uber, un gusto tenerte aquí una vez más, segunda vez en el podcast. Así es, Oscar. Sabemos que no va a ser la última, pero para los que todavía aún no te conocen, por favor, presentate. Ok. Muchas gracias, Oscar. Un placer realmente estar por acá, acompañarte. Mi nombre, para los que no me conocen, Uber Valdivia. Soy de Telica, un municipio que está a 8 kilómetros de León. En mi zona, pues, tengo la asignación, soy delegado zonal. Atiendo la parte de Quesalhuaque, Telica, hasta el Sauce y Santa Rosa, la zona norte de León. Y también pues tengo la responsabilidad a nivel nacional de la Escuela de la Visión. Así que Tremenda responsabilidad. tremenda responsabilidad, mujer. Para toda la nación. Para toda la nación. Además, más en un ámbito más personal, casado. Bueno, soy casado, felizmente casado. Felizmente casado. Dos hijos. 2 hijos, un varón, una mujer. Ya grande. Ya mi hijo varón tiene 28 años. No te han hecho abuelo todavía. Todavía no soy abuelo. Pero pronto. Ya, y pues también toda mi familia está en esta organización, sirviendo al Señor. Tremendo, Uber. Compartía al inicio de esta reunión que tenemos conversatorio. Siempre yo creo que nos hemos llevado súper bien, ¿verdad, Uber? Así es, Oscar. Y siempre nos ponemos a compartir, a conversar sobre el tema de la fraternidad, del Señor. Y yo dije, un día lo tenemos que llevar a otro plano, es decir, para que otros escuchen lo que, si a ver si les parece nuestros puntos de vista. Sí, porque a veces somos discusiones que tal vez van más allá, ¿no? A veces de cualquier realidad. Claro. Pero nada importa soñar despierto, diciendo, ¿no? Definitivamente. Y eso es lo importante. Te decía que tuvimos una reunión en días anteriores en Houston, donde tuvimos el liderazgo internacional de los 5 continentes, de todas las regiones donde hay presencia de fraternidad. 97 países y contando. Se piensa que en este año vamos a llegar a más de las 100 porque hay varias naciones en proceso. Y líderes de muchas de estas naciones estuvieron aquí. Y es ese tema importante, la aceleración, ir más profundo en la aceleración. ¿Y qué es esto? Pues la aceleración, lo que compartía nuestro presidente internacional es darle más tiempo a él, a la oración, a la lectura. Y fíjate que un tema, un subtema ahí, la meditación en la palabra. No nos dejemos dudar, decía, de las culturas o de las religiones orientales, porque se han absorbido lo que es la meditación. La meditación en la palabra de Dios es necesaria. Entonces, esa profundización en todo eso, Uber,
se sale un tema también. Sabemos la aceleración, pero ¿qué te detiene? Esa aceleración divina de tu servicio, de tu llamado, de tu propósito, de tu compromiso. Y ese es el tema que fíjate que es donde a veces lo compartíamos hace poco. Necesitamos más temas para el liderazgo como este. Claro, Normalmente salimos muy arriba, quedamos muy arriba con cosas, pero hoy queremos compartir cosas prácticas. La aceleración compartía ahí también uno de los líderes internacionales, Omar Portillo, es detenido por actitudes de nosotros. Actitudes y pasos, malas decisiones, pero algo, el pecado siempre está pendiente y siempre está al acecho, güey. El pecado en nuestras vidas detiene toda aceleración que Dios quiere compartir y quiere tenernos con nosotros. totalmente de acuerdo, Oscar. Yo siempre digo que no son los años de ser cristiano lo que te llevan a cierto nivel, sino ese crecimiento espiritual que lo tenés y esa aceleración divina que se tiene que dar en tu vida. Uno de repente, yo no sé si vos te has preguntado, pero yo sí me lo he preguntado, ¿cómo pasé luchando 10 años por algo y de repente lo logré en un mes O en un día, o en un día? de repente. De repente. Entonces, es porque realmente se da esa aceleración divina. Ya, eso es cuando encontrás el favor de Dios, porque es que la aceleración divina tiene que ver con el favor de Dios, Oscar. Si vos no tenés el favor de Dios, no vas a lograr esa aceleración divina. Pero lo que vos dijiste es válido. ¿Qué puede tener el favor de Dios en tu vida? El pecado, El pecado. ¿ya? El pecado es, esa barrera, esa pared que va a detener esa aceleración divina. Y lo que pasa también es que tenemos que verlo desde un punto de vista y nosotros como organización laico tenemos que verla porque muchas veces queremos ver el pecado como que fuera solamente religioso, pero el pecado lo cometés, vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia, Te quiero decir vayas a algo una... ahí, que es una de las cosas donde a veces tenemos que como aterrizar, porque miramos el pecado de eso mismo como muy lejano. No muy Pero el lejano, pecado es simplemente algo que te aleja de Dios. eso es todo. Ahí es donde está la gran concepto que todos tenemos que tener. Las cosas que te están alejando de Dios, de su voluntad, es el pecado. Así es. Y a veces los líderes lo miramos como que es algo afuera de nosotros, de nuestra vida. Exactamente. Y muchas veces también creemos que el pecado se limita a ciertas cosas, porque también hay cosas que tal vez yo puedo tenerlo como pecado, qué sé yo, la vanidad, el egoísmo, eh, el hecho de ser ambicioso. Ese pecado es más grave en tu vida o es tan grave como son otros pecados que a veces nos juzgamos nosotros mismos, como cuando alguien comete adulterio o alguien decimos es un borracho o se tiró a la calle en medio, pero todas esas cosas que no se ven y que también detienen la aceleración divina. Oscar. La falta de amor, güey. La falta de amor es un detalle muy serio, Oscar, porque mira, hay gente que dice, yo no puedo dar lo que no he recibido. Pero Siempre se escucha siempre eso. se escucha eso, pero hay algo que no reconocemos y no reconocemos que Jesús nos dio el amor al día que lo aceptamos, que venimos a los pies de Él. Así es. Entonces, Jesús ya nos dio ese amor y ese amor es inmedible, o sea, no tiene medida, ¿verdad? Y entonces, yo digo, necesitamos amor y necesitamos ese amor no sin llegar a enjuiciar a nadie. Tiene que ser un amor que vos sintas que te salió del alma, ¿verdad? Para tratar a los demás. Porque sin amor, bueno, la misma palabra dice, sin amor nada somos, ¿ok? No puedes hacer No nada. puedes hacer nada. Entonces, todo lo que hagas, vos podés sentir que estás haciendo mucho, pero si no lo estás haciendo por amor y por amor al servicio, por amor a los otros que están ahí, no estás logrando el resultado que realmente Dios quiere en este proceso de la aceleración divina. Fíjate que en este tema de la falta de amor hay unas situaciones
eso mismo que vos estabas diciendo, de que mucho, mucho fraterno, y vamos a hablar propiamente de la fraternidad porque es donde estamos, pero me imagino que también en algunos aspectos en las iglesias, denominaciones, no puedo dar lo que nunca recibí. Y en este aspecto, en lo personal, Uber, a mí el Señor, cuando yo vengo a Él, yo pues crecí sin mi papá biológico, hubo un padrastro, mi mamá me dio mucho amor, pero esa figura de padre no estuvo nunca ahí como la que hoy tienen mis hijos. Entonces yo no recibí ese amor que hoy mis hijos tienen de parte primero de Dios y como padre presente. Claro. Pero hubo algo que ocurrió en un capítulo de Los Hombres de Negocio y fue un antes y un después. Ese antes y ese después es criatura nueva en Cristo Jesús. Y cuando ocurren esas cosas, el amor que Dios tiene se te eh, es parte de vos hoy con tu nuevo caminar y tu nuevo ¿Cómo que se te transfiere? no te transfieres. Así es. Entonces, ¿cómo podemos decir que no tengo, no puedo dar lo que no he recibido? Tal vez en la vida pasada no lo recibiste, No. pero en esta. Así es. Entonces, el amor tiene que ser parte de nuestro caminar. Totalmente de acuerdo, Oscar, porque ese amor es el único que nos va a mover. Por qué se mueve tanta gente de un territorio a otro a compartir un testimonio? Por amor. Por, por amor. Puede ser muchos dicen por agradecimiento, no, pero tiene que ser por Tiene amor. que ser por amor, ¿ya? Porque el agradecimiento, sí, sí, después del amor va el agradecimiento, pero primero por amor, Oscar. Cómo la gente participa, por ejemplo, en un avivamiento, dejando su casa, poniendo medios, recursos, es por amor. Y fíjate que adentro ese amor te da poder. Claro. Había una conversación un tiempo atrás donde nos decían que habían venido a un avivamiento y no habían visto que andábamos con poder. Y yo dije, en mi mente, ¿verdad? ¿Qué más poder que dejar tu casa, tu trabajo, tu familia, tu rutina diaria para irte 7, 8, 10 días a un X lugar a poder hacer ese trabajo evangelizador que hacemos con los testimonios, solo con el poder del amor que te da el Señor? Solamente, Oscar. Vos me compartías hace poco también sobre mucho liderazgo con falta de amor. Sí, Oscar, porque es que muchas veces queremos liderar por jerarquía. Yo te decía, yo soy delegado zonal. Significa que bajo mí están representantes de campo, presidente, directivo. Si yo me voy a liderar por jerarquía, me van a hacer caso, me voy a imponer. Porque es fácil también empezar y decir, sé obediente. Es Ahora, fácil, es es fácil fácil, es decirlo. fácil. Y cuando haces eso, también chantajeas. Pero la obediencia, el respeto, te lo tienes que ganar, Oscar. ¿Ya? Y cuando vos tenés amor, la gente lo va a ver en vos. Y la gente te va a respetar por lo que la gente ve en vos, no por el cargo o la asignación que tenga. ¿Ya? Entonces, esa parte es importante, que tenemos que liderar con amor, no por autoridad. Porque las personas que tenemos una asignación más arriba, si no hacemos eso, Oscar, también estamos sirviendo de piedra de tropiezo para mucha gente abajo. ¿Ya? Y esa parte del liderazgo, eso que hablábamos, y no vamos a culpar a nadie, Oscar. Sí, no estamos No señalando a estamos nadie. señalando a nadie. Nadie se sienta aludido. Nadie se siente aludido, exactamente. Es que te voy a decir, y es lo que yo te decía en la conversación que teníamos fuera de esta grabación. Yo te voy a poner un ejemplo vivo. Yo un día fui presidente, un día representante de campo, un día zonal, y donde aprendí de los demás, del que iba adelante de mí. Claro, Y si esa persona era dura, yo te aprendo a ser volviste duro. duro. Si esa persona era suave, yo aprendí a ser suave. Pero a mí nadie me enseñó a ser líder, ¿de acuerdo? Yo creo que Dios realmente cuando te elige, te capacita. Creo en ese principio que Dios te capacita. También a veces nos pasa que como líder no queremos ser capacitados, ¿de acuerdo? Y entonces
Es que así era el que estaba detrás de mí. Y ese liderazgo, ahí también se viene una parte que muchas veces es otro tema del que hablaba Omar Portillo, el egocentrismo, el ego, el orgullo, porque entonces muchas veces queremos mantener lo que éramos en nuestra vida pasada y se nos olvida que hoy somos líderes, ¿verdad? Cristianos y que tenemos que ver el liderazgo de otra manera. ¿Eh? Mira, entramos a otro tema que es el orgullo y el ego, El orgullo y el ego. ya. Pero antes de llegar a eso, para uno poder amar, tenés que perdonar. Totalmente de acuerdo. En mi caminar con el Señor Uber, y yo sé que vos también lo has vivido, la única manera de poder demostrar ese amor realmente es a través del el perdón. Y en el liderazgo, como vos decías, cuando se ama, se perdona. Nosotros hemos tenido posiblemente conversaciones que una mala palabra salió equivocada, malentendida, mal expresada. Y si no podemos perdonar, si no tomamos esa decisión, porque todo esto del amor y el perdón es una decisión. Así es. En lo práctico, si vos, cuando yo pude pedir perdón a mi padrastro, a mi papá, era por ese gran amor que estaba viniendo de parte del Señor que acabamos de compartir, que hoy lo tenemos. Y solo por ese amor es que yo pude pedir perdón y los perdoné. Yo lo miro de esa manera en el liderazgo, en nuestro compartir, en nuestro llamado, en nuestro compromiso y propósito que Dios lo tiene. Está claro que sin el perdón no puedes amar. Totalmente de acuerdo, Ger. Y ahorita me hacía recordar algo porque cuando vos estás al frente de algo, vos que tenés un liderazgo, no le vas a caer bien a todos. A muchos. ¿Oíste? No le vas a caer bien a todos. Pero, y te vas a dar cuenta que alguien va a llegar de la calle y te va a decir, Oscar, fulano estaba hablando esto y esto de vos. Si en tu corazón no hay amor, vas a guardarle rencor y a esa persona vas a comenzarla a ver Diferente. diferente. Sí. Pero cuando vos decidís amar y perdonarlo, eso va a comenzar a revelar de vos como que tengas aceite de verdad. Sea verdad o cierto que habló. Sea verdad o sea cierto. El tiempo, yo siempre digo, el tiempo es el que le va a terminar dando la razón o no la razón a esa persona. Porque también Dios se encarga. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no te defendas vos, que es Él el que te va a Él te defender. defiende. Entonces, sin embargo, si vos buscas defensa, lo que va a haber es pleito en eso. Y entonces, conviene que el liderazgo ande peleándose con todo el que le dicen que habla mal. No, ¿me entiendes? Porque hay un amor. Tú decís, Señor, yo lo debo en tus manos. De acuerdo, yo ya lo perdoné, haya sido verdad o haya sido mentira. Así es. ¿Verdad? Y entonces, y cuando se da la oportunidad, que también yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces alguien se arrimó y me ha dicho, mira, perdóname, porque a mí me pasó un día que alguien me dijo, perdóname, A mí me vive pasando a cada rato. porque un día hablé de hoy y hablé de fulano. Hermano, tranquilo, te perdono en el nombre de Jesús. Y es más, fíjate que me lo dijiste, pero igual me hubiera dado que no me hubieras dicho nada. ¿De acuerdo? Porque no te guardo recuerdo ni nada. Entonces yo creo que esa cosa es importantísimo, cara, el amor, El amor. el perdón, ya para poder lograr, porque El que dice que ama, perdona. la falta de perdón, yo ahí sí creo, no puedes tener amor si, no puedes dar perdón si no tienes amor. Así es. Y entonces esas dos cosas Van de la mano. van de la mano. Y esas dos cosas, que para muchos puede ser tan sencillo y para otros tan amplio, esa parte sí tiene mucho la aceleración divina. En cualquier de tus áreas. En cualquier área. ¿Oíste? Pasamos a otro de los puntos que desacelera muchas cosas, ¿verdad? El orgullo y el ego. Creo que el orgullo y el ego, y me voy a involucrar muy, porque no quiero decir, ya yo ya viví esto y ya no soy orgulloso. Todos luchamos con el orgullo y el ego.
todos luchamos con eso, a unos que no lo aceptan. Yo tengo una broma que siempre la comparto, que yo soy más humilde de lo que aparento. Y mis hijos siempre me viven sonriendo, me dicen, ay papá, pero lo que quiero compartir en eso es que muchas veces hay una imagen de uno. En lo personal, tengo una imagen y la gente por esa imagen se dejan llevar. Y dicen, es orgulloso, es esto, el otro. Y eso es algo que siempre vamos a luchar. Vos lo decías, hay gente que nunca le vas a caer bien. Por una mirada, por cómo caminas, por cómo hablaste. Pero lo que yo estoy hablando aquí es de esa lucha interna, del orgullo, del ego, de la vanidad, de que todos luchamos, porque este es uno de los aspectos como que más, más ocultos. Por eso es que el Señor dice, solo yo conozco el corazón del hombre, porque es engañoso. Y ahí en esa parte es muy profundo. La única manera en que vos podés vencer esto del orgullo, que te detiene toda aceleración también, porque escrito está que Él resiste al orgulloso, Dios resiste al orgulloso. Eh, Tenés que ir profundo ante el Señor en oración para que Él te pueda mostrar tu pecado del orgullo. Totalmente de acuerdo, Oscar. Fíjate que, mira, el orgullo no es tanto que si tenés o no tenés, Oscar. Ajá, contame cómo es eso. Porque es que hay gente, si vos te das cuenta que hay gente tan necesitada pero orgullosa, Ujú, ¿de acuerdo? sí, Pero también hay gente tan necesitada y tan humilde, ¿verdad? Y pasa también en el otro nivel. Hay gente que tiene tanto y son tan orgullosos, o tan egocéntricos, y hay gente que tiene también muchísimo y son tan humildes, sí, ¿verdad? sí. No es en el aspecto económico ni No material. hay aspecto económico de materia. Sin embargo, uno de los problemas que siempre tenemos con el ego y el orgullo es que queremos ser como Julano. Mm, Y se nos olvida que al queremos decir, quiero ser como Cristo. Y entonces cuando queremos ser como Julano, salta en nosotros ese ego que siempre lo tenemos. Yo digo que Lo tenemos. todos tenemos. Esa lucha la vamos a tener hasta que venga el Señor o nos lleve. Hay un dicho que dice que cuando uno se muere, hasta los 3 días, Muere el el orgullo. ego, El último en morir. porque no quiere aceptar que ya no puede hacer algo en el cuerpo, ¿verdad? Sí, Aunque sea un chiste, pero es verdad. es un ¿Verdad? dicho muy Es un dicho acertado. muy acertada, porque nosotros cargamos como con esa parte de nuestro ser y nos hace hacer cosas incorrectas. El ego, el orgullo, muchas veces nos lleva no a ser nosotros y a presentar una persona de apariencia, Oscar, y no de realidad, no la realidad. Y cuando vos te presentás de apariencia y no sos vos, y yo siempre digo, sos una copia. Y Dios no quiere copia, Dios quiere que mantengas tu identidad, porque ese orgullo nace realmente de ver otras personas. Ese ego nace de ver otras personas. Y, ¿Ya? y el ego tiene que ver mucho con la validación que estamos buscando. Claro, Uno de los errores que cometemos en este caminar y creo que en la vida en general, yo vengo por la falta de identidad muchas veces, por la falta de conocer quién soy, y me voy a poner como siempre en la primera persona. Yo muchas veces busqué la validación de la gente. Quería quedar bien, quería que me vieran, quería que... Y en esa validación lo que hay es mucho ego, mucho orgullo, pues, de querer sobresalir. Había un dicho que un líder que tuve por muchos años decía, siempre lo comparto, y decía que había un hombre muy orgulloso, y dice que él siempre quería ser el centro de atención. ¿Eh? Cuando se estaban casando, él quería ser el novio. Y a veces, yo quiero ser el novio. Dice, cuando cuando estaba en un funeral, él quería ser el muerto. Fíjate,
porque él quería ser el El centro centro de de atención. atención. Ese es otro comentario, un chiste, ¿verdad? Pero muy acertado. Ese ego, muchas veces que quiere sobresalir sobre las demás personas, esa necesidad de validación, esa necesidad de atención, es una de las luchas más grandes que tenemos. Y fíjate que muchas veces le puedes decir a un fraterno, andate a un Sahel y no va, pero aún para ir a compartir testimonio, Sí, va. sí va, porque ahí es donde va a hablar él, ahí es donde lo van a escuchar, ahí es donde va a estar el centro de atención. Por eso yo comparto siempre que el seminario es una de las mayores pruebas de humildad que tenemos, Uber. Porque yo, X persona de que da charla en el Sahel, yo la he escuchado 20, 30, 40 veces. Más de 20 años, pues los últimos años es donde por la posición he ido más. Pero mira, el no ser el centro de atención es uno de los mejores antídotos para que vayas perdiendo el orgullo y el ego. No sé si has sentido vos esa, en los seminarios, eso que yo comparto, que es uno de los mejores antídotos. Claro. Bueno, fíjate, Oscar, que ahora que decís eso, y vos sabes porque siempre me ve, yo voy a todos los seminarios, y voy a los seminarios no para que alguien me vea. Es más, yo trato de hacer algo. Y yo trato de estar eh, en lo incógnito. Porque incluso yo Allá al fondo. me voy, no tanto al fondo, porque no me gusta también porque hay mucha bulla, pero me hago en el centro y trato de que nadie esté a la par mía de los que yo conozco. Porque también en el seminario yo siempre digo, uno va por una palabra, igual como cuando vas en el capítulo. Claro. Y aunque yo te haya oído 100 veces a vos, algo nuevo vas a decir el día que hablé. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre trato de decir, voy a aprender, porque ese es un gesto de humildad, Oscar. Oíste, que va a ir a aprender una palabra, una frase, es un gesto de humildad también. ¿Oíste? Claro. Yo he dado yo di clase 21 años en la universidad, 22 años. ¿De qué dabas clase? Múltiple. Múltiple, porque daba clase de proyectos, de finanzas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno siempre dice, voy a enseñar, pero yo siempre decía, yo aprendí hoy, porque siempre hay un alumno que te enseña algo, es Claro. una forma de aprender. Entonces, muchas veces hay gente que no va a los seminarios porque dice que qué voy a aprender. Ujú, ujú. Y entonces cuando vos decís que voy a aprender, te estás volviendo egocéntrico. Es parte de tu orgullo porque crees que lo sabes todo. Hay gente que no va a una reunión De liderazgo. de liderazgo porque se van a ir a hablar lo mismo. Va la misma persona, Van a la ¿verdad? misma persona a hablar. Pero lo que voy a decir es importante. Mandarlo a llamar, mandarlo A a dar dar testimonio testimonio. y va. Entonces, lo que sí te das cuenta, entonces, que lo que le interesa es ser el protagonista a él. A veces es necesario que leamos el libro La gente más feliz de la Tierra y aprender un poquito de Mochacari. Un poquito, un montón. Un montón, porque Sí, queremos era ese hombre que nunca trató de de sobresalir. sobresalir. Él se autodenominó un Un ayudador. ayudador, ¿verdad? Y era un hombre con muchos recursos, con mucha influencia, Mucha influencia. ¿verdad? Mucha influencia. Él podía haber sido el centro de El centro de atención. atención en cada evento. Sin embargo, él decía que otras personas son las que debían de tomar ese lugar. Esa humildad nosotros la deberíamos de aprender del fundador de esta organización, Y ¿verdad? debería de ser nuestro caminar. Debería de ser nuestro caminar. Muchos de esos orgullos y mucho de eso es por llenar vacíos. Venimos de vida, por lo menos en lo personal, desastrosa, donde yo siempre lo comparto también. A mí más bien nadie me quería escuchar antes. Había un grupo, por ejemplo, en la universidad, cuando estudiamos Derecho, y habían grupos de estudiantes, ¿verdad? Los grupos de estudios, ¿qué se hace? A mí no me invitaban, fíjate. Y ahora que el Señor nos ha dado una identidad, un llamado, un propósito, hoy el saber quién soy me llena ese vacío. Claro. Y ya no necesito esa validación ni ser el centro de atención. Sin embargo, no significa que la carne quiere levantarse y que no luchamos contra el orgullo. Por supuesto que luchamos contra el orgullo y el ego. Pero
un antídoto, uno de los tantos, ir a un capítulo y no ser vos el testimonio. Sentarte a escuchar. Claro. Yo había dejado de ir a X capítulo porque mis hijos estaban ahí y yo quería que se desarrollaran solo y el menor me dice, papá, quiero que me acompañes al capítulo. Y fíjate que sentarme y ser un oidor y ser en ese aspecto el que escucha y no ser el centro es muy importante para mi caminar hoy por hoy. Llegar a un seminario y no ser el que hable, ya no lo hemos pasado, son antídotos que tenemos que, porque el orgullo y el ego detienen la aceleración que Dios tiene para tu vida. La desobediencia, importante, ¿verdad? Hablar de la desobediencia. Yo siempre le he dicho a la gente, para mí fue una de las primeras lecciones que yo escuché aquí en fraternidad sobre la obediencia. Y por supuesto ahí va la desobediencia, que detiene toda aceleración con el Señor. Fíjate, Oscar, que eh, en el libro, ahora no recuerdo si es en La gente más feliz de la tierra o La visión científica, pero Demos dice que la visión de esta organización se puede comenzar a perder. Dice cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, pero entre todas las cosas que mienta, dice, cuando dejamos de ser obedientes. ¿Oíste? Y ahorita me acordaste de eso, porque casualmente lo estuve leyendo un día en un libro, en uno de esos dos libros. Y entonces, a veces gente, en esta organización, a todos nos cuesta ser obedientes. Sí, es parte de la misma lucha con el orgullo. Exacto, ya, entonces, ¿por qué le voy a hacer caso a este? ¿Y qué cree que este manda más que yo? O, mira, si este está empezando, yo ya tengo 40 años, está en la fraternidad, He estado aquí, he ¿verdad? He estado estado allá. en todos los cargos y ahora me quiere mandar, pero no te das cuenta que realmente muchas veces cuando hacemos eso, luchamos contra Dios mismo, ¿verdad? Porque estamos siendo muchas veces desobedientes a una autoridad que Dios ha puesto. ¿Ya? Y entonces luchamos contra Dios y como vos decías, esa lucha es la que nos tiene muchas veces atados. ¿Oíste? Ahí, porque a veces tenemos problemas siempre de familia, de finanzas, de trabajo, con los negocios, pero es porque no hemos aprendido a que realmente a ser obedientes también. Y hemos detenido la aceleración divina en nuestras vidas. ¿Ya? Fíjate que en esto de la obediencia, porque la obediencia es a Dios. Así es, a Dios. Y en nuestro caminar tenés autoridades. Tenés autoridades en la fraternidad, por ejemplo. Los hijos, nuestra autoridad, nuestros padres. Y cada autoridad puesta ahí es el reflejo de Dios. Y si esa autoridad, como hemos venido hablando, tiene amor, ejerce su función con amor, eh, está apartado del pecado, ha luchado contra el orgullo, y vos tenés a una persona ahí, no perfecta, porque nunca va a haber alguien perfecto, pero sí alguien que está puesta por el Señor, es ahí donde, como el gran dilema de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué le voy a hacer caso a esta persona? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién lo puso? Y esa escritura de que todas las autoridades son puestas por Dios, muchas veces nos cuesta creerla. No creemos que vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Que vamos a ser prosperados. Ahí todos levantamos la mano, pero Sí. todos tenemos una autoridad. No creo que todos levanten la mano muy tranquilamente. Pero es algo que tenemos que aprender, Oscar. Yo lo Se aprende eso, güey. yo digo que se aprende, Oscar. Mira, yo te lo voy a comentar así. Yo, cuando llegué a fraternidad, venía de un mundo de ser empleado, pero había tenido cargo de dirección donde tenía gente bajo mi autoridad. Y llego a la primera reunión de planificación del capítulo y entonces dicen algo y yo digo, yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer. Y entonces el presidente me dice, espérate,
que aquí habemos 10. O sea, vamos a reproducir, pero ¿por qué si yo lo quiero hacer? Y entonces comenzó a decirme, mire, aquí uno aprende a ser obediente. Si usted quiere salir adelante, usted aprende a ser obediente. Y me lo dijo con todo amor. Entonces yo me fui dando cuenta que en la medida que yo iba también siendo obediente, yo miré que eso era bien para mi vida. No solamente era desde el punto de vista de ganar bendiciones, era bien. ¿Ya? Si la obediencia debería ser algo que a nosotros, de verdad, lo modelemos. Nosotros deberíamos modelar la obediencia, ¿ya? Y deberíamos de modelar la humildad, o sea, como líderes, de verdad, ¿ya? Y toda la gente, yo estoy seguro, porque también a veces nos pasa lo siguiente, Oscar. Si nosotros tenemos un nivel de autoridad, tenemos un cargo, tenemos una asignación, y nosotros también somos desobedientes, nosotros también queremos que la gente sea obediente, y no nos van a ser obedientes, Oscar. No puedes cosechar lo que no has sembrado. Exacto, no podés. Oscar. Ahí sí yo digo, no podés cosechar lo que no has sembrado. ¿Ya? Si vos sos desobediente, tenelo seguro que vas a luchar con mucha gente desobediente. ¿Ya? Pero si vos sos obediente, te vas a encontrar con gente obediente también. Porque es como que hay una sintonía de espíritu en esa parte. ¿Ya? Y tu espíritu transmite esa parte de ser obediente. La obediencia, para compartirte lo siguiente, yo siempre lo trato, ¿verdad? De una obediencia no a medias, porque ahí hay otro dicho que dice, prefiero pedir perdón que permiso. Ya, es decir, hay tantas cosas que te puede salir muy fácilmente de la obediencia y es tan sencillo y, y te lo comparto. Uno acaba de decir, yo tengo autoridades arriba y tengo gente bajo mi autoridad. Exacto. Para yo poder liderar a esa gente abajo, tengo que ser obediente arriba. Y, y con todo el equipo de trabajo, no mi equipo, sino el equipo de trabajo con que trabajamos en esta temporada, se los digo una cosa, a mí me he aprendido más de los no que de los sí. Todos queremos que nos digan sí. Voy a ir a tal país, sí hombre, andate. Voy a ir a compartir testimonio, sí hombre, andate. Pero cuando viene un no, que es donde realmente que te digan que sí, no es difícil obedecer, como estabas diciendo ahorita, que Sí. ¿por qué empezaste, quiero hacer esto? Y te dicen, no hombre, cálmate, espérate, no. Ese no es donde viene la gran prueba para poder obedecer. Yo he aprendido más de los no de Dios que de los sí. Y ese no de parte de Dios ha venido del liderazgo, de las autoridades, de las personas con que trabajo. Y eso también lo tengo que replicar hacia abajo. ¿Ya? Si hay amor, vas a poder decir ese no con el amor necesario para que la persona abajo pueda entenderlo. Porque a veces creemos que el tener amor es ser permisivo. Regreso al amor, ¿verdad? Es que por amor hay que dejarlo hacer. Es que por amor no hay que decirle nada. Ahí es donde hay una confusión grande. Permisibilidad es una cosa, amor es otro y la obediencia. Pero fíjate que uno creo que viene el punto de lo más malentendido, la religiosidad. No sé, no sé, y no sé si tendrás algún concepto de qué es religiosidad, porque muchas veces creemos que la religiosidad es solo una palabra, aleluya, gloria a Dios. Eso no es solo religiosidad. No. Esa es parte de, pero la religiosidad detiene la aceleración de Dios en nuestra vida. La religiosidad detiene muchas revelaciones para el Señor y detiene también el hacer el servicio correcto para Dios. Porque para eso creó Dios esta fraternidad, surge de su corazón, porque muchas denominaciones, no vamos a poner nombre, se habían llenado de religiosidad, de tener a la gente
sectario, de más bien ponerle cargas, porque según podríamos poder decirle, dice, cargas que en ellos mismos pueden Así llevar. es. Ahí estaba la religiosidad. No puedes hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces frenaban que las personas entraran a su reino, que conocieran a Dios, que conocieran realmente el amor del Señor, que es lo que hoy nos tiene aquí, a través de un arrepentimiento genuino hacia hacia su palabra, creer, confesar a Jesús como mi Señor y Salvador, no solo son unas palabras, sino que viene después una reflexión en nuestra vida de ese arrepentimiento genuino donde vos te apartás del pecado y buscas su presencia. Esa religiosidad, ¿tendrás algún concepto? ¿Cómo lo has vivido vos? Y uno dice que tampoco es religioso, ¿verdad? Sí. Todos decimos, todo esto, yo no tengo pecado, no tengo falta de amor, pero luchamos con ello. Mira, la religiosidad es algo, Oscar, te lo voy a poner en un ejemplo antes de decirte mi concepto. Estábamos un día en la escuela de la visión y el charlista estaba hablando y habló de cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús y él dice, Pablo cayó del caballo y alguien que estaba a la par mía me dice, eso es mentira, a Pablo no lo botó el caballo. Y entonces le digo yo, después hablamos. Y entonces cuando terminó la reunión, yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, eso es mentira lo que dijo. Me dice, Pablo no lo botó el caballo. ¿Y por qué? Le digo, decir que no lo botó el caballo. La Biblia no dice eso. Me dice, la Biblia dice que Pablo cayó, pero no se sabe si iba a pie, si iba a caballo. Digo yo, pero es que lo que el hombre estaba narrando no era de importancia si iba a caballo o no iba a caballo. Era el encuentro con Jesús. Eso es lo trascendental del momento. Entonces, cuando sos religioso, te perdés en cosas y dejas de ver el milagro. Me explico, porque Lo importante, deja de ver lo importante por ver esos detalles que no llenan nada tu vida. por la forma, Por la forma, en vez del en fondo, vez del fondo, exactamente. Entonces, la religiosidad no te permite ser tu propio yo, genuino. genuino, ¿verdad? Y yo creo que la parte de ser genuino, de que creas tu propia fe, de que crezcas en tu propia fe sin ninguna imposición de que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Oye, eso es no ser religioso. Pero cuando vos te apegas a algo tal cual, y vos decís, si no estás así, oye, estás siendo religioso aunque no haya ido a una iglesia nunca. Ese es el detalle, ¿ya? Porque también nos podemos equivocar pensando que la religiosidad solamente se da en una iglesia. No, puede ser religioso. En un capítulo, por supuesto. Exacto, ¿ya? Cuando a veces en un capítulo sos tan esquemático, Es peligroso. si no seas, es que no es así allá, entonces estás siendo religioso porque estás queriendo hacer las cosas a tu manera, ¿ya? Y no estás dejando que las cosas fluyan en la naturalidad de lo que realmente somos los hombres de negocio del evangelio completo. Entonces, esa parte es lo que ha permitido, digo yo, ¿verdad? Que en cada capítulo la gente regrese, cuando no se encuentran, por ejemplo, que podés entrar y entrar, oh, brother, ¿cómo está? Que no lo vas a entrar haciendo, pero si el presidente te dice, no, hombre, no hagas ese alboroto. Calmate. Calmate. Y entonces, ¿Cuál es la bulla? ¿cuál es la bulla? No, no, ya, sí, hombre. Entonces, cuando voy a te quitan de esa parte, querrás o no, está, está siendo religioso porque estás queriendo imponer de alguna manera algo que viste en una iglesia, que viste en tu iglesia, que viste en un video, que viste, pero estás queriendo hacer algo que ya no es lo propio de los laicos también. Entonces, Sí, hay los extremos ahí, ¿verdad? entonces hay unos extremos ahí. Entonces, yo he ido a capítulos que me han encantado, que incluso que en medio del testimonio, a veces alguien se para y le dice algo al testimonio y le dice, oye, bravo, me gustó eso. Y el presidente le dice, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Y no pasa nada, pero a veces, "Shh, cállate, hombre". Entonces, como que todas esas cosas no, es lo que nos hace diferentes y no hace religiosos, ¿verdad? Ya, entonces, yo creo que en la medida que actuemos de nuestro propio de nuestro propio interior, Oscar, si que nuestra fe crezca por lo que vivimos, por lo que creemos,
¿verdad? Sin ir más allá, lógicamente, sin dejar atrás la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Porque sí. también a veces No la puedes apartar. no la puedes apartar, porque a veces también hay mucha gente que cree que cuando, por ejemplo, que le hablas hay que orar, ahora son religiosos, Sí, hombre. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso no es religiosidad, orar es el alimento del cristiano, La oración, la ¿verdad? lectura. Entonces, mira, es que vos le decía a veces, mira, espérate, que ahorita voy a leer la Biblia. ¿Y desde ¿Y cuándo? de ¿Sos cuándo? religioso vos? O sea, la gente a veces interpreta el concepto de religiosidad también de manera equivocada. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, a veces no tenemos claro lo que es religioso. Incluso, ¿cuántas veces, por ejemplo, vamos a decir, religiosamente vos antes de salir de tu casa o después de comer te lavas los dientes? ¿Por qué? Porque es que es algo que lo repetí y el día Sí, que no lo hagas, te sentí que lo estás haciendo mal. Eso pasa normalmente también. Entonces, que no es una religiosidad de iglesia, pero es lo que hacemos continuamente y que lo hacemos tan esquemáticamente, ¿verdad? sí. No, yo creo que los capítulos, que es uno de los lugares que más tenemos que cuidar este tema, porque es la cara que tenemos ante las personas que no son fraternos, Así es, ante el nuevo, ante el que está angustiado, afligido, el que necesita de Dios. Y la religiosidad, además que detiene esa aceleración en tu vida, detiene que otros entren al reino de Dios, que es donde estamos nosotros. Y esa puerta o ese instrumento que Dios ocupa es un capítulo, un grupo de hombres que están genuinamente en una comunión con Dios y que quieren hoy lo que ellos tienen compartirlo con los demás. Y cuando vos metes ideas, conceptos o actitudes religiosas como la que acabas de compartir, eh, el silencio, el mantener todo rígido, la rigidez es parte de la religiosidad. así es, Eso es como una característica. ¿Querés ver a alguien religioso? Es rígido, no hay ideas nuevas, cerrado, eh, inclusive amargado en algún momento, frustraciones, exacto, y querés tener un control sobre las personas. La religiosidad quiere controlar a la gente. Esa religiosidad a veces, que es lo que estabas compartiendo, quiere hacer algo tan rígido en el capítulo que no te permite avanzar, y ahí es donde matas la obra de Dios, que es la que nosotros también tenemos en nuestra mano y que tiene que acelerarse la parte del avance. Pero fíjate que yo creo que cada uno de estos temas, cada uno de estos temas, lo vamos a tener que desarrollar en un programa aparte, ¿me entendés? A sí, un programa aparte. eso da para hacer un día de seminario, Una serie completa de podcast, seminario. sí, Pero mira, lo más bonito de este conversatorio que tenemos y de este podcast es que dejamos lo mejor para el final. Estábamos hablando de los errores, de las actitudes que detienen, pero la aceleración de lo que daba nuestro presidente internacional como mensaje habla sobre la oración y la meditación, sobre la lectura, sobre el ayuno, sobre el servicio, el testimonio, el amor para los demás, que la falta es lo contrario, para el amor, para cultivar esos valores a las nuevas generaciones. Eh, También muchas veces la oración la miramos como lejana, la miramos como religiosa. sí, Y la oración es algo tan cercano con el Señor. Y te lo voy a dar un ejemplo. Fíjate que cuando yo, en medio del COVID, yo fui hubieron como 3 oleadas, ¿verdad? Y al final, a mí me da COVID como a finales de 2021. 2020 no me da, 2021. Y lo que entró en mí fue un temor horrible. No podía ni orar. No, no, estuve en cama varios días. Y yo me acuerdo que fue una de las oraciones más genuinas que hice. Me levanté sin fuerza, me puse de rodillas y le dije, Señor, ayúdame, que yo no puedo. Y me volví a acostar. Un día después, estoy levantado de esa cama, fíjate. Esa oración, creo que además de haber sido del corazón, de lo más profundo, también la sencillez llegué al corazón de Dios.
La oración la hacemos a veces religiosa porque creemos que tiene que ser palabras rebuscadas o que Dios solamente va a contestar algo bien elaborado. Eh, la oración tiene que ser de sencilla y simple, y para acelerar en estos tiempos tenemos que buscar ese tipo de oración donde encontramos el corazón de Dios. La oración sencilla, la oración que sale del corazón, la búsqueda. La oración es búsqueda de Dios. La oración es entrar en esa dimensión con el Señor de sumisión, búsqueda y de su voluntad para nuestra vida. Esa es una aceleración que más que nunca necesitamos. No solo para nosotros, para nuestra vida, para todo el mundo y para esta fraternidad. Te comparto la lectura bíblica, lo habíamos hablado, Sí, lo miramos como religioso también. sí, Ese concepto de laicismo se ha estrechado tanto que todo lo que tiene que ver con el Señor lo miramos como religioso. como religioso, ¿verdad? Y fíjate, la meditación en todo esto, el ayuno, que siempre tiene que ser en una búsqueda de comunión con el Señor, y todo esto te lleva al servicio y a cultivar estas nuevas generaciones, güey. La, la, la gran, la gran, o mejor, la buena noticia que tenemos para todos los que nos están viendo es que esto es para todo el mundo, fíjate. Todo el que decide meterse con el Señor en lo profundo va a recibir cosas nuevas este año, en el nombre de Jesús. Fíjate, Oscar, que eh, yo no quisiera que lo tomara esto, pero incluso te lo puedo mostrar. No sabía que íbamos a hablar de la aceleración divina, pero ese es un tema que yo lo cogí de cuando el presidente Obuso lo mandó en aquella carta de Navidad Sí, el boletín, y de Año Nuevo, las noticias que sacan. porque él dijo que este es el año de la aceleración divina, Así es. ¿verdad? Y que Dios lo que nos está demandando es que vayamos más profundo, ¿verdad? Sí. Y más profundo en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica, en la obediencia, ¿va? En la santidad, porque al final son cosas que lo tenemos que hacer, pero es que también todo eso es de bendición para nuestra vida. Esa es la parte que tenemos que comprender, Oscar, porque yo creo que detrás de todo eso vamos a lograr cosas que no hemos logrado en todos los años que llevamos. Y este año, yo estoy seguro que es un año que sí es de la aceleración divina, un año donde vamos a lograr las cosas que no habíamos logrado en muchos años atrás, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en esa parte. Lógicamente, tenemos que pasar por, esa, por esos niveles primero, ¿verdad? De orar, de ayunar, de ser obediente, y vamos a lograrlo. Porque creo que cuando vos haces eso te comprometes más también con el servicio al Señor, ¿verdad? Esta parte de la oración, ahorita que dijiste esto me acordó porque hay gente que dice, no, yo tengo unos grupos de oración en la madrugada Sí. y entonces hay gente que decía al inicio, yo me conecto pero solo voy a oír. ¿Y porque es que yo no sé orar? Ujú. Y entonces al final, mira hombre, si orar es hablar con el Hay Señor, que hablar con puedes Dios. hablar con el Señor como vos puedas hablar. Y sabes qué, eso que vos decías, esas oraciones son las oraciones más lindas que yo he oído. Así es. Porque no van con palabras rebuscadas, van Sí. desde lo profundo del corazón de la gente que en ese momento está aprendiendo a hablar con el Señor. Cuando usamos las palabras rebuscadas y creemos que oramos bonito, ya nos volvimos religiosos. Ahí sí, fíjate que creo que nos volvimos religiosos. Así es. Porque dejamos de hablar con el Señor y estamos hablando desde nuestro ego, desde nuestro orgullo, ¿ya? Y dejamos de hacer esa plática con el Señor. Vos cuando hablabas, bueno, es que vos dijiste que no conocías a tu papá, pero yo cuando hablo con mi papá hablo normal, hombre, no ando Sí, buscando sí, sí, palabras sí. No, no, no rebuscadas, andas buscando validación. ¿verdad? Sí, o papá, no sé, pues entonces, y así deberíamos hacer siempre, pensando que Dios, o creyendo siempre que Dios, nuestro Padre Celestial, y que Él nos va a escuchar cuando le hablamos de nuestra manera más natural a Él. ¿Ya? No, la oración, que creo que es una de las cosas donde tenemos que ir más profundo en nuestra vida. La oración, la lectura, el ayuno, por supuesto. Sin embargo, algo más profundo, todo esto nos va a llevar a profundizar en el perdón, Uber.
Yo tuve una experiencia ahorita en diciembre, no sabía de la aceleración del mensaje para este año, pero fíjate que en 2, 3 días había un asunto pendiente con alguien que tenía que pedirle perdón. Y en 2, 3 días ocurrió lo que no había ocurrido en 6 años. Pero había tomado ya la decisión de perdonar, habíamos orado por eso, habíamos ido ante el Señor, habíamos reconocido nuestro error, nuestro pecado, nos habíamos apartado de Él y habíamos ido primero ante Dios a pedir perdón para ser perdonados y después ante la persona. Esa es la aceleración divina. Cosas como decía, que pasaban años para ocurrir, en este año van a ocurrir en días, horas o meses, dependiendo del corazón. Para que eso se acelere, vamos ya al aterrizaje, ¿verdad? Que ya eso no fue la hora. Para que eso se acelere, es que tenés que ir más profundo con Dios. Es que el combustible de la aceleración, Oscar, vos no podés acelerar si... Si no, el carro no lo acelera si no lo llenas de gasolina. Mira, si sabes que llevas poquito combustible, no acelera. Vos vas en el mínimo porque vas, pero si sabes que llevas el tanque lleno, vas a acelerar sin problema. Y el tanque nuestro tanque espiritual está ahí, Oscar, en el perdón, en la oración, en el ayuno, en la lectura, en la obediencia. Ese es el combustible de la aceleración divina. ¿Ya? Yo creo que con eso, si le agregamos a eso, Uber, vamos a estar hablando de nuestra propia carne. Ese es el mensaje de hoy. La gasolina que hoy necesita nuestra vida, nuestra familia, nuestro caminar con el Señor, esa gasolina para nuestro tanque está en la oración, en el perdón y en el amor. Y para que este año se aceleren muchas cosas, tenés que seguir llenando ese tanque. Se te puede bajar, pero tenemos la oportunidad siempre de rellenarlo siempre. ¿Sabes cuál es la ventaja de esto? Es que la estación de combustible la tenemos al alcance de la mano. No tenés que viajar mucho. No tienes que viajar mucho. ¿Ya? Ahí mismo enfrente de uno. Ahí mismo enfrente de uno está la estación de combustible. Ya, porque la oración está al alcance de un corazón sincero y abierto para el Señor. Exactamente. A todos los amigos y amigas que nos están viendo, la aceleración para este año es para todo el mundo. Compartíamos con Uber y sé que esta conversación va a seguir mucho más. Hoy el perdón, el amor, esa fe que necesitamos, ni empezamos a hablar de la fe que lo teníamos también. Hoy más que nunca necesitamos ir más profundo con el Señor en esa oración genuina, en nuestro tiempo, en nuestro andar y en nuestro caminar. Y para vos que nos estás viendo, cualquier situación difícil de angustia que estés viviendo, hay una oración, hay un Dios vivo y amoroso que está al alcance de ahí. Una oración, necesito tu ayuda, yo no puedo. Les he compartido parte de los temas de este año. Espero que reciban y que nos den un like, nos comenten y siempre compartan este podcast con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos. Nos vemos en un siguiente episodio en este podcast Vamos Finec. Excelente.